La remontada más loca que he visto en mi vida. Eso fue lo que escribió Jake Paul, el boxeador que se hizo mundialmente famoso por retar a Mike Tyson y por no callarse absolutamente nada frente a una cámara. Apenas terminó el partido más increíble de este mundial. Y si Jake Paul, que vive de la provocación, que fabrica titulares para respirar, se quedó genuinamente sin palabras, entonces lo que acababa de pasar en ese estadio no entraba en la cabeza de nadie. Argentina perdía 2-0, quedaban 11 minutos en el reloj. La campeona del mundo, la que había llegado a este mundial para defender su corona, estaba a un paso de quedar eliminada en octavos de final contra Egipto. Y justo en ese instante, cuando medio planeta ya daba por muerta a la albiceleste, ocurrió algo que ni el guionista más audaz se hubiera atrevido a imaginar. Te voy a contar exactamente cómo Argentina resucitó de entre los muertos esa noche en Atlanta, minuto por minuto, gol por gol. Y quédate hasta el final, porque ahí te muestro palabra por palabra lo que escribió Jake Paul en su cuenta de X, la frase exacta que se volvió viral incluso entre gente que jamás en su vida ha visto un partido de fútbol completo. Antes de eso, dale like y suscríbete, porque lo que viene te va a dejar la piel de gallina. Todo empezó mal, muy mal. El 7 de julio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Argentina se midió a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. Y desde el arranque, el partido se puso completamente cuesta arriba para los campeones defensores. Al minuto 15, Yasser Ibrahim adelantó a los africanos con el 1-0, un gol que encendió las alarmas en el banco argentino. Y como si el destino quisiera burlarse todavía más del capitán, 6 minutos después Messi tuvo la oportunidad de igualar el marcador desde los 12 pasos. El arquero egipcio Mostafa Shobeir adivinó el remate y le atajó el penal. Imagínate ese silencio. Imagínate tener 39 años, ser el máximo goleador histórico de los mundiales y fallar justo la oportunidad de empatar frente a tu propia gente, con el peso de una nación entera sobre los hombros. Ese fallo hubiera hundido a cualquier otro jugador. A Messi lo dejó con una espina clavada que solo el propio partido, más adelante, le permitiría sacarse. Hay que entender de dónde venía Argentina para dimensionar lo que estaba en juego esa noche. La campeona del mundo había llegado a octavos después de sufrir de más contra Cabo Verde, un debutante que la había empatado 2 veces y que necesitó de un alargue para caer eliminado. Ese antecedente ya había mostrado que esta Argentina, aunque siguiera siendo la vigente campeona, no tenía absolutamente nada asegurado en este torneo. Y contra Egipto, esa fragilidad volvió a quedar expuesta desde el primer minuto. Un rival al que muchos analistas habían calificado como accesible, terminó jugando con una intensidad y una disciplina táctica que incomodaron a los campeones durante casi todo el encuentro. Y lo peor, todavía no había llegado. Al minuto 67, Mostafa Siko amplió la ventaja egipcia con el 2-0 y el estadio entero empezó a oler la eliminación. A Siko, además, le anularon otro gol por una falta previa que después desataría una polémica enorme. Pero en ese momento, eso no le importaba a nadie. Lo único que marcaba el marcador era una Argentina abajo por 2 goles, contra un rival que muchos habían subestimado antes del silbatazo inicial. Hossam Hassan, el técnico egipcio, empezaba a soñar con la hazaña de su carrera. Su hermano Ibrahim había dicho antes del partido que ellos tenían a Mohamed Salah y 26 Messis más. Sonaba a bravuconada de vestuario, pero con el marcador 2-0 empezaba a sonar a profecía cumplida. El propio Hassan, antes del partido, había asegurado que ningún egipcio le tenía miedo a nadie, ni siquiera a la campeona del mundo, y durante 76 minutos esa frase se sostuvo sola, sin necesidad de explicaciones. Y entonces, algo cambió. No fue un ajuste táctico brillante trazado desde el banco. Fue algo mucho más simple y mucho más humano. 11 jugadores decidieron, todos al mismo tiempo, que esa noche no se iban a rendir. Al minuto 79, Cristian Cuti Romero se elevó por encima de la defensa egipcia y conectó un cabezazo que puso el 2-1 en el marcador. El Mercedes-Benz Stadium, que 10 minutos antes parecía un funeral silencioso, volvió a rugir con una fuerza que se sintió hasta en las calles de Buenos Aires. Quedaban apenas 11 minutos en el reloj, y ahí fue exactamente cuando algo se encendió en el pecho de cada hincha argentino, ya fuera en las tribunas de Atlanta o frente a una pantalla al otro lado del mundo. 4 minutos después llegó la escena que todos, en el fondo, estaban esperando sin atreverse a pedirla en voz alta. Messi, el mismo que había fallado el penal, el mismo que cargaba con esa espina clavada desde el primer tiempo, apareció exactamente donde tenía que aparecer para poner el 2-2. Fue su octavo gol del torneo, el número 21 de su carrera en mundiales, ampliando otra vez su propio récord histórico como máximo goleador mundialista en solitario. Piensa un segundo en lo que significa eso.
Un hombre que ya tenía asegurado el título de mejor goleador de la historia de los mundiales, que ya no necesitaba demostrarle absolutamente nada a nadie, seguía corriendo, seguía buscando el espacio entre dos centrales, seguía negándose a que esa noche terminara con la sombra de un penal fallado. Ese gol no era solo un empate, era una declaración silenciosa de que Argentina, todavía, no había dicho su última palabra. El 3-2, el gol que terminó de reescribir la historia de esa noche, llegó recién en el tiempo agregado. Enzo Fernández apareció desde el fondo en una jugada que nadie había anticipado y firmó la clasificación más agónica de todo el torneo hasta ese momento. 11 minutos, 2 goles de desventaja, y Argentina, contra todo pronóstico razonable, terminó ganando 3-2. Esa cifra, esa remontada exacta, fue la que incendió las redes sociales del planeta entero esa misma madrugada. Porque lo que pasó después del pitido final no se quedó encerrado en Sudamérica ni tampoco en el continente africano. Se convirtió, casi de inmediato, en un fenómeno completamente global. Deportistas de otras disciplinas, gente que normalmente ni sigue el fútbol durante el resto del año, empezaron a publicar sin parar. Tom Brady, la leyenda absoluta del fútbol americano, escribió que aquello quizás superaba a la remontada más famosa de la historia del Super Bowl, la suya propia. Dez Bryant, otra estrella reconocida de la NFL, simplemente escribió que Messi era el mejor de todos los tiempos, sin rodeos ni matices. La cuenta oficial de la NFL publicó un simple mensaje de reconocimiento entre disciplinas, algo que rara vez ocurre cuando el fútbol no comparte protagonismo en el calendario deportivo de Estados Unidos. Y en medio de esa avalancha de reacciones cruzadas, que mezclaba a boxeadores, jugadores de fútbol americano y leyendas retiradas del propio fútbol, apareció Jake Paul. Jake Paul no es precisamente conocido por su amor al fútbol. Es boxeador, es creador de contenido, es el hombre que se ha subido al ring contra Mike Tyson y que vive generando titulares con cada frase que suelta en redes. Por eso mismo llama tanto la atención lo que escribió esa noche en su cuenta de X. La frase, tal cual la publicó, decía así: Argentina, wow, craziest comeback I've ever witnessed. 11 minutes left, down 2 goals. No problem, they got Messi and the boys. En español, algo así como: Argentina, wow, la remontada más loca que he presenciado en mi vida. 11 minutos restantes, 2 goles abajo. No hay problema, tienen a Messi y a los muchachos. Nada de la ironía habitual que suele acompañar sus publicaciones. Solo asombro puro, el mismo asombro que sintió medio mundo esa noche frente a la pantalla. Y ahí está lo verdaderamente interesante de esta historia. Cuando alguien que vive de la polémica, que se gana la vida generando reacciones exageradas para cámaras y micrófonos, se queda genuinamente sorprendido por algo ajeno a su propio mundo, es porque ese algo trascendió por completo su terreno habitual. Jake Paul no necesitaba hablar de fútbol esa noche, no le convenía hacerlo, ni le sumaba seguidores dentro de un nicho que no es el suyo. Y sin embargo lo hizo, casi por impulso, porque lo que había visto esa noche era, sencillamente, imposible de ignorar para cualquiera, con ojos y un teléfono en la mano. No fue el único cruce inesperado entre mundos que normalmente no se tocan. El propio Zlatan Ibrahimovic, la leyenda sueca que jamás fue precisamente generoso elogiando a rivales de otra época, salió también a dar su opinión sobre la actuación de Messi liderando esa remontada imposible. Las redes se llenaron una y otra vez del mismo emoji, una cabra, símbolo del greatest of all time, repetido por cuentas que en teoría no tenían absolutamente nada en común entre sí. Desde jugadores de la NFL hasta la propia Major League Soccer, todos compartieron esa misma madrugada un mensaje casi idéntico. Lo que había hecho Messi con Argentina no era solamente un resultado deportivo, era un momento que se había escapado de los límites habituales del deporte. La prensa internacional también se rindió, casi al unísono. El diario inglés The Guardian calificó lo sucedido como una de las remontadas más épicas en toda la historia de los mundiales de fútbol. En España, distintos medios se pelearon por definir la hazaña con la misma palabra, faraónica, jugando de forma directa con el nombre del rival egipcio derrotado esa noche. Y en Brasil, todavía dolido por la reciente eliminación de su propia selección a manos de Noruega, los titulares hablaron de un viaje que iba del infierno al cielo para describir exactamente lo que había sido ese partido en Atlanta. Pero volvamos a esos 11 minutos exactos, porque ahí está el verdadero corazón de toda esta historia. Argentina no ganó ese partido gracias a una genialidad aislada de su capitán. Lo ganó reconstruyéndose entera después de haber tocado fondo colectivamente, como grupo, como equipo, como país entero pegado a una pantalla. El propio Messi, con la voz visiblemente quebrada apenas terminó el encuentro, lo resumió con una frase que se volvió instantánea en cuestión de minutos. Aseguró que este grupo nunca se da por vencido.
que lo dieron vuelta en los últimos 90 minutos, y calificó lo logrado directamente como una locura. No hacía falta que nadie más lo dijera después. Lo estaba diciendo el propio protagonista, todavía con la adrenalina recorriéndole el cuerpo entero. Y hay un detalle que muy pocos notaron en medio de tanta euforia desatada. Ese mismo fin de semana terminaba, de manera casi silenciosa, el Mundial de Cristiano Ronaldo, eliminado junto a Portugal. Mientras un capítulo se cerraba para siempre en la historia del fútbol, el de Messi seguía escribiéndose línea por línea, minuto por minuto, delante de millones de personas que ya ni siquiera necesitaban ser hinchas de fútbol para entender que estaban presenciando algo histórico en tiempo real. El contraste entre ambos caminos, uno terminando y otro extendiéndose contra todo pronóstico, alimentó todavía más la conversación en redes sociales durante los días siguientes. Del lado egipcio, el golpe fue especialmente duro de digerir. La prensa local, aunque reconoció la actuación heroica de su selección durante gran parte del partido, tuvo que asumir que la hazaña se les había escapado en apenas 15 minutos finales. Medios como Yum 7 destacaron la disciplina táctica exhibida por los faraones durante casi todo el encuentro, mientras que otros diarios egipcios apuntaron directamente a las decisiones arbitrales como la explicación de una derrota que, para ellos, todavía duele. Esa mezcla de orgullo por lo hecho y bronca por cómo terminó definió el humor de todo un país durante la semana posterior al partido. Hay algo casi poético en que sea precisamente este Messi, el de 39 años, el que protagonice una remontada de este calibre. Durante buena parte de su carrera se lo describió como un jugador de talento silencioso, de gestos económicos, casi opuesto a la épica de garra y sacrificio que suele asociarse con las grandes remontadas de la historia del fútbol, y sin embargo, ahí estaba, al borde de la eliminación, fallando un penal que hubiera hundido a cualquiera, para después levantarse y aparecer exactamente donde su equipo más lo necesitaba. No fue el Messi de los goles imposibles desde media cancha. Fue el Messi que decide, con el cuerpo cansado y la historia en contra, seguir empujando hasta el último minuto disponible. La polémica arbitral, claro está, también tuvo su capítulo aparte en esta historia. La Federación Egipcia presentó una denuncia formal ante la FIFA por el arbitraje del francés François Letexier, y el propio Hossam Hassan llegó a insinuar que el resultado había sido arreglado de antemano para favorecer el marketing alrededor de la figura de Messi. Son acusaciones fuertes y forman parte legítima de la conversación que dejó ese partido sobre la mesa. Pero ni siquiera esa polémica logró apagar lo que realmente quedó grabado en la memoria colectiva de millones de personas. 11 minutos, 2 goles de desventaja y una reacción que ni el propio Messi, con su historial repleto de remontadas memorables a lo largo de toda su carrera, había protagonizado antes de esta manera tan agónica y tan al límite. Ahora Argentina espera en cuartos de final a Suiza, el equipo que dejó en el camino a Colombia en la ronda anterior, en un nuevo cruce que promete tensión de principio a fin. Y la pregunta que queda flotando después de todo esto es simple, pero también incómoda para cualquier rival que quede en el camino. Si Argentina puede resucitar de esta forma contra un Egipto que la tenía contra las cuerdas, ¿existe algún equipo en este mundial capaz de sacarla definitivamente del camino antes de la final? Cuéntanos en los comentarios si crees que a esta Argentina, con este Messi todavía en pie, le queda guardada otra remontada bajo la manga para lo que resta del torneo. Dale like si sentiste escalofríos leyendo o escuchando esta historia, y suscríbete si querés seguir esta locura hasta el final del mundial. Porque a veces ni los boxeadores más provocadores, ni las leyendas de otros deportes completamente ajenos, ni la prensa de medio mundo especializada en fútbol, logran encontrar otra palabra mejor para describir lo que hace Messi, que la que terminó usando, sin pensarlo 2 veces, Jake Paul. Una locura.